Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente a nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, pues vamos a aprovechar la junta aprovechando que nos visitan algunas personas, algunos familiares, para informar un poquito de lo que es nuestro establecimiento y de lo que es la enfermedad. Nuestro establecimiento es un establecimiento especializado en el tratamiento de las adicciones. Tenemos un proceso de tratamiento que utiliza como su estructura vertebral, utiliza lo que se llama ayuda mutua o ayuda recíproca, que surge por primera vez de las agrupaciones de alcohólicos anónimos, las cuales surgieron en el año 1935 y que fue la primera aplicación de este método de psicoterapia espiritual para una adicción a una droga particular, a la droga alcohol, y que sigue siendo aplicable en todos sus contenidos y en el funcionamiento de la terapia a cualquier otra adicción al consumo. Hay muchos tipos de adicciones, hay adicciones conductuales, adicciones de consumo, hasta una adicción general que abarca a la mayor parte de la gente, a la inmensa mayoría de la gente. Los que buscan la felicidad fuera de ellos o esperan la gratificación de un evento futuro, los que no tienen la libertad de no quedar a merced de las circunstancias. Establecido sobre esta base, vamos a empezar a hablar de la adicción al consumo de las sustancias psicoactivas. Nuestro punto de partida aquí como personas que tenemos este problema de salud, porque es un problema de salud, no un problema de comportamiento. Nuestro punto de partida se encuentra en la base del camino que nos va llevando a la salida de nuestra situación. Nuestra situación, cuando empezamos a buscar ya salir de ella, está plasmada en lo que sería el primer paso de todos los programas de 12 pasos. En nuestro caso, el primer paso nos dice que nosotros somos impotentes ante el consumo y por esta razón nuestra vida se ha vuelto, ahí dice ingobernable, en inglés dice inmanejable, y aquí lo que significa es que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Esa es la inmanejabilidad, que se tradujo como ingobernabilidad, pero que no tiene nada que ver con el hecho de no
de no poder obedecer o de no poder seguir ciertas reglas, sino que la misma presencia de nuestra enfermedad nos incapacita para hacernos responsables, la presencia del síntoma y las causas del síntoma. Entonces, por lo general acostumbramos utilizar dos partes que se señalan en el primer paso, que son importantes: la impotencia y la pérdida de las facultades de la voluntad. Son expresiones que aparecen en el primer paso, que para el método, del primer paso del método, del camino, de un mapa espiritual que nos pretende llevar a un territorio, recordando siempre que el mapa no es el territorio, que para la salida de esta situación, muchos le llaman recuperación, se utilizan muchas frases por analogía con otros problemas de salud, con otras enfermedades, por ejemplo la recuperación, pero en el caso de los adictos no vamos a recuperar algo que hayamos tenido, sino vamos a obtener algo que nunca tuvimos, y la causa de no tenerlo fue lo que hizo que se presentara el síntoma. La pérdida de las facultades de la voluntad es la causante de la impotencia. Entonces, en uno de los capítulos del libro hay observaciones que nos hacen. Aquí tenemos que recordar que no todo el que consume es un adicto. Hay los consumidores moderados, ¿no? En cualquier caso, todo esto empezó con la adicción al alcohol, pero ahora ha venido cambiando con el tiempo. Desde aquellos años, con la mecánica, por factores económicos, sociales y todo esto, las adicciones a distintos tipos de sustancias, aunque básicamente es lo mismo. Personas que no sean adictos y que consuman, hay personas que consumen sin ser adictos. Tenemos los consumidores moderados y los consumidores excesivos. Los consumidores moderados tienen poca dificultad, consumen poco y siguen con su vida, con sus actividades. Los consumidores excesivos, aunque les llegue a causar un daño y aunque les cueste trabajo, todavía pueden acudir a su voluntad para dejar de consumir. No así con el verdadero adicto. De ahí surge, por ejemplo, alguien que sea un consumidor moderado podrá decir: yo puedo consumir o no consumir, ya que el consumo más conocido antes, ahora ya ha cambiado muchísimo con el tiempo, era el consumo del alcohol. Yo puedo beber o no beber, ¿verdad? Para mí no es un hecho central, no es un hecho en el cual se vaya a centrar mi estilo de vivir. Yo puedo beber o no beber, para mí es de poca importancia. ¿Por qué no puede él? Dice aquí en ese capítulo que estas son observaciones que, producto de la ignorancia respecto a la enfermedad de la adicción, hacen personas que no la padecen. Y lo malo es que esta ignorancia abarca también a personas que sí padecen la enfermedad de la adicción. Entonces, ¿por qué no puede él? Y ese no poder, no consumir, ¿qué es lo que no puede él? No consumir. Ese no poder, no consumir, es la manifestación de la enfermedad, y esa es la impotencia de la que se habla. El no poder, no consumir. No el no poder consumir, porque precisamente pues nosotros aquí llegamos porque no podíamos no consumir, en busca de una salida, ¿verdad? No hablamos de una curación, no hablamos de una recuperación. Se habla muchas veces de recuperación por analogía con otras enfermedades, pero en realidad buscamos de la salida de esa situación, porque esa enfermedad tiene varias características. Es incurable, es progresiva y es terminal.
en cuanto a que tiene uno de varios fines predecibles. La progresividad de la enfermedad, pues conforme avanza el tiempo de actividad adictiva, se van presentando distintas etapas. Aquí tenemos una tabla de la alcoholomanía que es una descripción de la enfermedad, de la progresividad de la enfermedad con respecto al consumo del alcohol. Una progresividad, una tabla que nos va señalando cómo va progresando y presentándonos distintos puntos de esa progresividad. Hablando en términos generales, esa sería una forma de describir la progresividad en forma discreta, dándonos lo que pasa para algunos puntos del recorrido del tiempo de actividad. Si nosotros aquí tenemos el tiempo de actividad, esta sería discreta porque para algunos puntos nos señala lo que va a pasar y podemos tener una gráfica continua de lo que va pasando conforme transcurre el tiempo de actividad adictiva. Continua nos señala para cualquier punto de su recorrido y aquí estaría el deterioro. El deterioro que va experimentando uno en cuanto a lo físico, el deterioro que va experimentando uno en cuanto al desacuerdo con la forma que está uno viviendo, obligado por la manifestación de la enfermedad, el deterioro de las distintas áreas de la vida. En nuestra literatura se dice que esta enfermedad, la enfermedad de la adicción, es una enfermedad que aniquila todo lo que vale la pena en la vida. El adicto no puede consumir, no puede no consumir, porque es la manifestación de la enfermedad. No poder no consumir es la impotencia de la que se habla. Cuando se nos dice que cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Esto también lo podemos mencionar de la siguiente forma. El consumo para el adicto no es una elección. Cuando llegamos aquí se nos hace raro. No, pues yo elegí ir a consumir y todo esto. Como es un hecho que ya pasó, si pudiéramos regresarnos al momento en que se dio ese hecho, nos hubiéramos dado cuenta de que no hubiéramos podido hacer otra cosa. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando se trata de consumir, han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Para los adictos, el consumo no es una elección. Vamos a ver cómo funciona. No es su voluntad la que determina que consuman. Aquí podemos acudir a la definición, a una de la definición básica que utilizamos aquí con respecto a la adicción. Es una negación inconsciente, una negación. Nos estamos negando, sin darnos cuenta, a vivir algún tipo de emociones. No, ahorita no vamos a especificar qué tipo de emociones, pero nos estamos negando sin darnos cuenta a vivir esas emociones y pretendemos, por lo que hemos experimentado, que tenemos la forma de no vivirlas, lo cual no deja de ser también una mentira, ¿no? Acá hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, con la adicción al alcohol, para no vivir una emoción molesta, como sería la timidez. El adicto cuando todavía no va muy avanzada la progresividad de su enfermedad, empieza y ve que se desinhibe un poco bebiendo alcohol. Acá el fenómeno que sucede es que el consumo del alcohol provoca ciertos problemas de oxigenación en el cerebro que afectan nuestro lóbulo frontal, donde se encuentran las inhibiciones, el respeto, otras cosas.
Entonces nosotros hemos creído que hemos encontrado la panacea, la forma de pasar por la vida, la cual sin eso nos parecía muy difícil. Todo esto por una problemática de manejo emocional, ya que las emociones son dones de la vida, ya sean dolorosas, agradables, se viven y pasan. Esto es para una persona que no tenga este problema emocional. Para una persona que tenga este problema emocional no podrá permitirse vivir esa emoción o pretenderá que no puede permitirse vivirla. Elevará a nivel de necesidad primaria de supervivencia el no vivir esa emoción. El cerebro, con respecto a las necesidades primarias de supervivencia, tiene un manejo que se encuentra en la parte emocional, en la amígdala, en la parte que maneja las emociones. Ante las necesidades primarias de supervivencia no interviene la razón. Cuando hay una necesidad primaria de supervivencia, son necesidades que se deben resolver rápidamente, urgentemente, y se resuelven bioquímicamente por la producción de ciertas sustancias. Por ejemplo, si una persona tiene hambre, no ha comido, y comer sí es una necesidad primaria de supervivencia, el cerebro emite un mandato bioquímico de que consigas alimento, te alimentes, y una vez satisfecha la necesidad de supervivencia, también emite una señal de que ya está satisfecha. En nuestro caso, nuestra debilidad emocional secuestra las facultades de nuestro cerebro para que sea manejada de la misma forma que todas las demás necesidades de supervivencia. El manejo de las necesidades de supervivencia se conoce con un término que las agrupa todas y que es el craving brain, el cerebro emitiendo un mandato bioquímico de urgencia inaplazable. Una de las definiciones de craving brain sería un deseo imperioso. Bueno, acá nosotros modificamos eso para no confundirnos con otro tipo de deseo imperioso. Y es una urgencia inaplazable de hacer aquello que satisface la necesidad primaria de supervivencia. En el caso de esto, de no vivir determinada emoción, pues es una necesidad primaria de supervivencia para nosotros, pero no es una necesidad primaria de supervivencia en realidad. Las emociones son dones de la vida, se viven y pasan, cualquier tipo de emociones difíciles. La vida está llena de muchas cosas y dentro de eso está llena de muchas texturas, de muchos colores, de muchos sabores, de muchas emociones. La vida no es una cuestión, yo lo digo diciendo que no es un viaje a Disneylandia. Nuestra literatura nos dice en este drama de la vida, porque la vida a veces nos puede parecer dramática, ¿no? Entonces, las emociones que vivimos no dependen de los hechos que vivimos, de los sucesos que vivimos, de los contenidos del momento que vivimos, sino que dependen de lo que pensamos de esos contenidos, de cómo lo etiquetamos. Nosotros producimos las emociones que vivimos y ante la ilusión, ante la mentira de poder no vivir eso, de poder escapar de eso a través del mandato bioquímico, eleva a nivel de necesidad primaria de supervivencia el consumo. Estos hechos determinan el inicio del consumo y nosotros vamos creyendo que hemos encontrado la forma de vivir lo que antes nos parecía muy difícil de vivir. Entonces vamos pasando por los distintos tipos de consumos de sustancias. Está el abuso y está la adicción.
Conforme vamos haciendo de esto un estilo de vida, va cambiando el metabolismo de nuestro organismo y también nuestra bioquímica cerebral. Y aparte de esta dependencia psicológica que se manifiesta por la negación a vivir esas emociones, se va desarrollando en nosotros una dependencia física. En nuestro libro, este libro que fue escrito en 1937, publicado en 1939, acerca de la primera comunidad de psicoterapia grupal que servía para encontrar la salida de esta situación de impotencia con respecto a la adicción al consumo de una sustancia específica y que se aplica a cualquier otra adicción al consumo de sustancias psicoactivas. A este libro se le puso Alcohólicos Anónimos porque el nombre que habían escogido ellos para ponerle a este libro ya estaba ocupado, ya no lo podían utilizar. A este libro se le iba a poner el nombre de la salida de esta situación. Aquí nos dicen en un capítulo de estos: nos dice, si cuando deseándolo honestamente te das cuenta que no puedes dejarlo, el consumo, y aparte tienes poco control de la cantidad que consumes, porque esa dependencia física que les digo que se va desarrollando consiste en que no podemos interrumpir el consumo. También recibe el nombre de alergia orgánica. Ese nombre se le dio el doctor Silworth, que es una persona que aquí en este mismo libro da una opinión acerca de la comunidad de psicoterapia espiritual que en aquellos tiempos estaba surgiendo, y el doctor Silworth describió esta pérdida del control de la cantidad que se consume, esta dependencia física, como alergia orgánica. La alergia es una reacción anormal al consumo de algo. Aquí utilizar la palabra alergia pudiera causar alguna confusión, porque si uno tiene alergia al pescado, a las fresas, esto te obliga a no consumirlo. Reacción anormal quiere decir reacción distinta a la de la mayoría de la gente, y no se manifiesta en que no lo consumamos, sino que se manifiesta en que no podemos interrumpir el consumo, en que consumimos por más tiempo del que pensamos consumir, en que por no poder interrumpir el consumo vamos dejando de atender otros aspectos de nuestra vida. Esa es la dependencia física. Entonces, en realidad, el ciclo adictivo en el cual vamos cayendo nosotros poco a poco pudiera verse de esta forma: una negación inconsciente, negación de la que no nos damos cuenta, a vivir determinada emoción, manejada como una necesidad primaria de supervivencia, tiene como resultado un deseo imperioso, una urgencia inaplazable, que en realidad es un mandato bioquímico que determina el inicio del consumo. Como ya hemos creído que eso era lo que nos permitía soportar la vida, porque para el adicto, ante ese problema emocional, la vida le parece difícil de soportar. Y no son los hechos, sino lo que pensamos de los hechos, las emociones que producimos. Entonces, una vez que se presenta el inicio del consumo,
esa sería la dependencia psicológica, aparece la dependencia física. También se le llama compulsión física, alergia orgánica o pérdida de control de la cantidad que se consume. Esto nos lleva a consumir hasta la intoxicación, un estado patológico del organismo que evita su funcionamiento adecuado y puede manifestarse con problemas realmente muy serios. Con esto se presenta también una variación respecto a una variable que se llama la tolerancia. Al principio hay un aumento de la tolerancia. Esto quiere decir que al principio vamos necesitando consumir cantidades cada vez mayores de la sustancia que consumimos para obtener los mismos resultados que al principio obteníamos con menos. Y ya con la mecánica que les he dicho a ustedes de cómo la cantidad de drogas que se consume ha variado, la edad de inicio del consumo y todo esto, al principio hay un aumento de la tolerancia, de la cantidad que se consume. También se manifiesta en que uno cambie de sustancias. Empieza uno por consumir una sustancia y luego empieza uno a consumir otras sustancias que producen otros efectos. Eventualmente, con el paso del tiempo, con el daño orgánico que nos vamos causando, se presenta una disminución de la tolerancia. Conforme esto va pasando, se presentan otros dos fenómenos. Cuando por algún motivo temporalmente uno interrumpe el consumo, se presenta la abstinencia o supresión, el síndrome de abstinencia o de supresión. Que es el conjunto de malestares biopsicosociales que experimenta el adicto cuando interrumpe el consumo. De estos tipos de síndrome de supresión hay dos tipos. Uno es muy conocido, la supresión temprana o aguda, que se presenta inmediatamente que uno interrumpe el consumo. La severidad de esa supresión depende de la sustancia que se consumía. Hay sustancias que producen síndrome de supresión aguda de alta severidad, como es el alcohol, el cual te puede llegar a mandar, como son algunas pastillas. Hay otros que producen síndromes de supresión temprana, moderados, y hay otros que no producen supresión temprana. También hay una supresión tardía o post-aguda. De esta temprana pasa rápidamente, realmente no representa mucho problema. Pero la tardía se debe, la severidad no depende de la sustancia consumida, sino el daño que le hemos hecho a todo nuestro organismo, muy principalmente al sistema nervioso central. Los síntomas de la supresión temprana varían de acuerdo a las sustancias. Los síntomas de la supresión postaguda o tardía, la cual dura años y puede presentar diferentes patrones, puede parecer que va mejorando para luego empeorar. Los síntomas son otros: no poder manejar situaciones, no pensar con claridad, lo que implica no poder resolver situaciones fáciles de manejar, problemas con la coordinación física, problemas con el sueño, problemas con la memoria, hipersensibilidad, una reacción emocional más fuerte ante determinado estímulo o un adormecimiento emocional. Y junto con todo esto se van presentando lo que nosotros llamamos efectos nocivos en las distintas áreas de nuestra vida, la forma en cómo se van dañando las distintas áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos una guía, un diagnóstico que nos permite ver
si tenemos la enfermedad o no, porque esa enfermedad es una enfermedad de autodiagnóstico. Nosotros somos los que decimos y vamos contestando las preguntas que ahí nos hacen y vemos si encuadra o no encuadra en esto. Entonces, para esa guía se dividen las áreas de vida en áreas de vida interna y en áreas de vida externa. Áreas de vida interna, por ejemplo, el área física. Resulta, y esto coincide con lo que les mencioné antes, que no nos podemos hacer responsables de nuestras distintas áreas de vida, con motivo de nuestra impotencia ante el consumo y de la forma en que consumimos, porque nosotros tenemos una impotencia, no podemos no consumir, y aparte consumimos de una manera especial en que consumen los adictos. Acá está la dependencia psicológica, acá está la dependencia física. Entonces, no podemos cuidar nuestra salud, no nos podemos hacer responsables del área física. Áreas de vida externa, tenemos el área de vida familiar, el área de vida social, el área de vida laboral, económica, legal, sexual. Perdemos la capacidad de hacernos responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Dice nuestra literatura, sus problemas, una vez que han adquirido el hábito y han perdido la confianza en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Si la vida como estaba, y toda esta complicación, las emociones que producíamos nosotros al catalogar o etiquetar los contenidos de la vida, nos negábamos a vivirlas, pues ante toda esta complicación nos va a ser más difícil vivirlo, y esto nos lleva de nuevo al inicio del consumo. Es el ciclo adictivo en el cual se encuentra un adicto cuando está en la actividad adictiva. Ahora, el doctor Silkworth dice, el doctor Silkworth fue el que tuvo la amabilidad de dar una opinión respecto a cuando la transmisión de la experiencia de las poco más de primeras 100 personas que estaban encontrando una solución a su problema, que era la adicción al alcohol, tuvo la amabilidad de dar una opinión acerca de la comunidad y acerca de los resultados que en ella se obtenían. El doctor Silkworth fue director del Hospital Towns, un hospital para la adicción a todo tipo de drogas, que durante su vida trató a 40,000 adictos. Y el doctor Silkworth nos dice aquí que para los que consumen como consumen los adictos, es decir, para los que no pueden consumir como adictos, no queda más que la abstinencia completa. No queda más que eliminar el inicio del consumo. La abstinencia completa de cualquier sustancia psicoactiva. En la aplicación de esta terapia espiritual, nosotros hacemos dos excepciones al principio con la nicotina y la cafeína, porque eso podría ponernos más, y no porque no sean la nicotina muy peligrosa, muy dañina y todo esto, sino porque con eso estamos de que menos haciendo una reducción del daño, porque nos causaría una ansiedad que tal vez nos llevaría a consumir las otras sustancias. Entonces dice aquí, para evitar que se presente, una vez presentándose el inicio del consumo, no hay forma en que nuestro consumo no siga todo este camino. Para evitar el inicio del consumo, debemos de dejar de negarnos a vivir esas emociones. Aquí el camino que se utiliza, el que da resultado, es buscar dejar de producir esas emociones. Respecto a la producción de esas emociones, Erich Fromm, por ejemplo, nos dice
que el hombre es el único animal que se expulsa solo del paraíso. Todo esto es metafórico. Hay otra parte de la espiritualidad, donde nos dice que el hombre fue expulsado del paraíso por comer del fruto del árbol del conocimiento, por creer que él podía decir que un evento, que un contenido en la vida, un suceso, era bueno o malo, y de esa forma producir una emoción que se tuviera que negar a vivir. Entonces, aquí es cuando nosotros empezamos a aplicar lo que dice aquí. Si cuando quieres dejarlo del todo, no puedes hacerlo, y aparte tienes la pérdida del control de la cantidad que consumes, tienes una enfermedad que solo puede ser controlada, arrestada, porque ya les mencioné que esta enfermedad es incurable. Lo que tenemos es una suspensión diaria que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual para no producir esas emociones. Entonces, nosotros estamos ante una alternativa cuando iniciamos esta búsqueda de la solución, de la salida de nuestra situación. Que las cosas sigan igual, que las cosas nos sigan pareciendo mal, que lo que vivimos, y al parecernos mal, produzcamos esas emociones que nos neguemos a vivir y que nos lleven al consumo, o construir una base espiritual para la vida. Aquí nos dice que para superar esta negación a enfrentar las emociones que los distintos contenidos que la vida nos presenta producimos, solo se logra a través de la sabiduría de la vida que elimina nuestra percepción de sufrimiento, lo cual se conoce como la espiritualidad. Es la sabiduría perenne o filosofía perenne que viene de todos los tiempos. Por eso se menciona que nuestro programa es espiritual. No se menciona que es religioso, porque buscaron ellos que haya la mayor apertura a toda la espiritualidad, a la sabiduría perenne, de la cual tenemos muchas muestras. Por ejemplo, aquí, hablando de la sabiduría perenne que han expresado muchas gentes, no muchas, algunas, en determinados momentos y según a quién se dirigían. Tenemos, por ejemplo, algo que dice el budismo. Buda, en la primera de sus 4 nobles verdades, nos dice que la vida es sufrimiento. De hecho, el budismo, Buda nos enseña lo que es sufrimiento y cómo liberarnos del sufrimiento. El budismo es una de las sabidurías y filosofías perennes que son el arcón de sabiduría de la humanidad. Ahí tenemos muchas más: el hinduismo, el taoísmo, el cristianismo, el judaísmo, muchísimas más. Cada una manejada por alguna persona que se ha dado cuenta, por los maestros que han sido transformados y que tienen esta capacidad de vivir, de ver lo que viven de otra manera y de esa manera reaccionar de otra forma. Nos dicen que en el plano físico-mental siempre hay sufrimiento, desde que nacemos hasta que morimos, algún tipo de dolor físico-mental, todo lo que es molestia, incomodidad, insatisfacción, malestar, también el dolor producido por la falta o el deseo de todo lo que es placentero, cómodo o agradable. De acuerdo a esta noble verdad, dice que en la vida normal y corriente nunca estamos en realidad libres de algún grado de sufrimiento. Siempre habrá algo que nos duela o moleste, siempre nos hará falta algo que nos agrade o dé placer. Siempre habrá algo que deseemos o que queramos obtener. Por lo tanto, se podría decir que en ese plano físico-mental, que es una de las realidades, la realidad aparente con la cual estamos acostumbrados a convivir, vivir es sufrir. Sin embargo, lo que nos dice este maestro y otros maestros, que en ese plano físico-mental
es imposible dejar de sufrir. Pero cuando tenemos acceso al plano espiritual, que es la otra realidad, lo cual surge de observaciones, ¿verdad? Antes se creían creencias, pero ahora se llaman observaciones, porque ya hay gente que se ha dado cuenta de esto y nos hablan acá. La filosofía perenne, que se ha venido desarrollando durante miles de años, es el arcón de la sabiduría acumulada por la humanidad. Con su vasto panorama y su profundidad, ofrece una infinidad de conocimientos sobre la naturaleza de la vida y el amor, la salud, la felicidad, el sufrimiento, la salvación. Todas esas filosofías nos han traído dos noticias nos han traído todas esas filosofías. La primera de esas noticias es que, expresado de diferente forma, todos dicen lo mismo. El estado mental normal, la palabra normal se refiere a la de la mayoría de la gente, contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. Son algunas de las enseñanzas centrales del hinduismo las que más se acercan a ver esta disfunción como una forma de enfermedad mental colectiva. La denominan maya, el velo de la ilusión. La mente es maya. El budismo utiliza términos diferentes. La mente humana en su estado normal genera dukkha, que quiere decir sufrimiento. Según las enseñanzas cristianas, el estado colectivo de la humanidad es el de equivocarnos, errar en el blanco de lo que es la vida. La traducción del griego de la palabra pecado significa precisamente esto, errar en el blanco de lo que es la vida. Y así cada uno nos va diciendo sus palabras, pero todas nos dicen lo mismo. Entonces, en el corazón de dicha filosofía, de dicha sabiduría, hay 4 observaciones que surgen de ellas. No decimos creencias, decimos observaciones porque ya han sido experimentadas por personas practicantes de la espiritualidad. Y esas observaciones son que existen 2 reinos de lo real, 2 realidades. Una con la cual estamos acostumbrados a tratar, que se percibe a través de los sentidos, que se estudia a través de las ciencias, pero que debajo de esos fenómenos existe otra realidad mucho más sutil y que es la que da sustento a la anterior, es la naturaleza espiritual de nuestro ser. La segunda de las observaciones es que el ser humano participa de ambos reinos. Nos movemos en el mundo, pero nos podemos mover en el mundo sabiendo que no somos del mundo, que nuestra esencia es la espiritual, sabiendo que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. La tercera observación es que los seres humanos pueden llegar a reconocer su propia chispa divina y el territorio sagrado de donde provienen. Y la cuarta observación es que dar existencia a nuestra naturaleza espiritual es el sumum bonum, es decir, la meta superior y mayor bien de la existencia humana. Entonces vamos a aplicar esto a lo que dice aquí de construir, vivir sobre una base espiritual. Aquí en nuestra terapia, en la terapia desarrollada aquí en nuestra casa de autoayuda, y que ya tenemos tiempo trabajando con esto, pues se hace más explícito y se concreta lo que aquí se dice en pocas palabras, aquí se profundiza mucho más. Aquí se habla, aquí nos dicen construir una base, vivir sobre una base espiritual para la vida o seguir como vamos. Acá empezamos a analizar lo que es construir una base espiritual para la vida. Dice, teníamos que encontrar una base espiritual para la vida
o de otro modo atenernos a lo que sucediera. Entonces, aquí es el trabajo que nosotros realizamos, ¿verdad? Para dejar de producir esas emociones que nos neguemos a vivir. Hay otra definición de adicción que nos señala nuestra situación de locura. El consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas, ¿no? Acá hay un capítulo en este libro que nos habla de la locura adictiva. Le esperaba la pérdida de la familia, le esperaba la pérdida del trabajo, le esperaba el internamiento, pero todo eso, si pudiera haber todo ese tipo de consecuencias, no te iba a ti permitir que pudieras ya llevar a cabo el no consumir, porque está presente la impotencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede llamar a tal desproporción? A la pérdida de la capacidad humana de aprovechar tu experiencia para modificar tu comportamiento. Nos empieza a ir mal consumiendo, pero el que nos vaya mal, el que haya consecuencias adversas, no va a servir, porque nosotros somos víctimas de esa impotencia, de ese no poder no consumir, por cómo reaccionamos a la vida, ¿verdad? Si alguien gusta compartir o cualquier cosa, me avisan, por favor. Entonces, aquí nosotros, a través de una psicoterapia espiritual, vamos construyendo una base espiritual para la vida. En el segundo paso del programa, que son indicadores del camino a donde debemos llegar, ya establecimos el punto de partida. No podemos no consumir y no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Eso nos llevaría a una situación de desahucio, porque estamos ante una enfermedad progresiva. Entonces, en el segundo paso, en el segundo indicador, nos dice, nosotros no podemos, pero como es necesario para que podamos seguir adelante, porque si no aquí se acabaría el juego y tendríamos que llegar hasta el final, bordando en nuestra conciencia lo mejor que se pudiera el sufrimiento que se experimenta siendo adicto, porque la adicción, cuando uno empieza en todo esto, nos consideramos temerarios, pero nos hemos visto obligados por ese problema emocional a recorrer este camino. Pero ante algo que yo no puedo, yo soy impotente, yo no puedo no consumir, necesito que haya alguna forma de que se pueda. Y en el segundo paso me dice que llegamos al convencimiento de que algo que no somos nosotros, un poder más grande que nosotros con respecto a este problema, nos devuelva el sano juicio, dice en español. En inglés dice sanity. Sanity quiere decir cordura. Cordura con respecto a una locura específica, con respecto a la locura de consumir de nuevo la primera dosis. Ahorita estamos en una remisión del síntoma, no está presente el síntoma, pero nosotros trataremos de eliminar la causa, ¿verdad? Porque ante las enfermedades, eliminar el síntoma, pues, porque esa enfermedad es remisible, se puede remitir el síntoma, no está presente, pero también es reincidible. Si no eliminamos la causa, se vuelve a presentar el síntoma, porque no estamos curados. Se controla la enfermedad, pero no se cura, es una enfermedad incurable, remisible, reincidible, progresiva. Entonces un poder superior podría devolvernos la cordura de no consumir. Para que nos devuelva la cordura de no consumir, ese poder superior debe proporcionarnos la forma, a través de una confianza gigantesca que tengamos en él, de no producir esas emociones, ¿verdad? A través de la confianza de que lo que vivimos es lo correcto, de que todo suceso es una ayuda, y eso es en realidad. El hombre, a través de su pensamiento, aquí es donde empezamos a desarrollar el camino
de la espiritualidad. El hombre, a través de su pensamiento, no puede decir si algo es bueno o malo, está encerrado en una caja de espacio y tiempo. Ya tenemos el cuentito ese de buena suerte, mala suerte. Es un cuento que se presenta en todas las culturas en formas muy diferentes. A un viejo labrador se le perdió un caballo, sus vecinos dijeron que mala suerte, los vecinos dijeron que buena suerte, mala suerte, quién sabe. Se subió el hijo a domar al caballo, qué buena suerte, se cayó y se rompió una pierna, qué mala suerte, buena suerte, quién sabe. Vino el ejército a reclutar a los jóvenes y como el muchacho estaba lastimado, no se lo llevaron, qué buena suerte, mala suerte, buena suerte, quién sabe. La moraleja es que nosotros debemos de dejar que Él decida si es bueno o malo lo que estamos viviendo. Y la decisión que Él tiene, ese poder superior al cual podemos llamar como nosotros queramos, siempre que el nombre que le pongamos no sea un estorbo para que obtengamos lo que debemos obtener. Una confianza absoluta en que los contenidos de la vida que tenemos que vivir, porque es su designio, son a nuestro favor, que siempre pasa lo correcto para el todo y que todo suceso es una ayuda. Esto se llega a vivir vivencialmente, esto no se llega a entender a través del pensamiento, el ser, la vida una, eterna. Cuando hablo de eterno quiero decir que consta de un solo momento, y estoy mencionando muchas fuentes distintas de espiritualidad, las cuales tienen los mismos contenidos. La sabiduría del mundo para Dios es pura tontería, dice la Biblia. La sabiduría del mundo proviene de un proceso de pensamiento, y el pensar fragmenta. El todo es impensable e inexpresable, ¿no? Entonces, vivencialmente, a través de la práctica espiritual, esta comunidad es una comunidad de práctica espiritual, vamos venciendo el hecho ese de expulsarnos solos del paraíso, vamos venciendo el hecho, la característica esa de que traemos, de que la vida es algo que hay que conquistar, y nos vamos liberando de nuestros pensamientos que nos tienen atrapados y nos quitan la libertad de gozar de aquello que está a nuestra disposición todo el tiempo. El aire, el sol, Dios siempre está disponible, Dios es paz, es tranquilidad. Entonces, de esa manera vamos trabajando en la práctica espiritual que nos permitirá eliminar la causa de la enfermedad. Porque lo importante es eliminar la causa de la enfermedad. Nosotros, a través de lo que hemos vivido, nos damos cuenta que aquí, estando en un medio, en ese medio, este es un establecimiento para el tratamiento de las adicciones que opera en la modalidad residencial, y tenemos una terapia un poquito intensiva a través de actividades estructuradas y no estructuradas. Este medio tiene determinadas características. Tiene la característica de considerarse un medio seguro, lo cual no siempre llega a ser muy cierto, ¿verdad? Porque nos dicen aquí, porque no está presente la disponibilidad de las sustancias, y esto llega a ser teórico porque esta enfermedad es un cambio, no tratamos de que así sea, y porque no están presentes los problemas y conflictos, las emociones que nos producía, los contenidos de la vida, los contenidos del momento, del único momento que hay, que vivíamos allá afuera y a los cuales reaccionábamos consumiendo. Aunque muchas veces nosotros eliminamos esta característica
de nuestro proceso de tratamiento, trayéndonos los problemas y conflictos de allá afuera para acá, cuando aquí deberíamos estar centrados en lo que es nuestra responsabilidad. Aquí, aparte de que hay una estructura de una columna vertebral, que es la ayuda mutua, también es una comunidad terapéutica. Aquí también utilizamos la comunidad como método. Esto quiere decir que aquí, aparte de que cada uno esté interesado en su propio cambio, porque nadie sanará, y uso la palabra sanar también por analogía con otras enfermedades, aunque la forma de tratar esta enfermedad es completamente sui generis, distinta a cualquier otra. En alguna ocasión algún familiar me preguntaba que si esto era una enfermedad, ¿por qué no se curaba con una pastilla, verdad? Y lamentablemente, por el momento todavía no sabemos y dudamos mucho que eso vaya a poder ser. Acá, cuando tenemos lo de las comunidades terapéuticas, ¿no ves mi libro de comunidades terapéuticas? Creo que no. No, déjalo. Aquí nosotros mismos nos debemos confrontar continuamente con el hecho de que hemos llegado a un lugar pidiendo ayuda. Acá hace poco hay declaraciones que aunque la gente sabe que es una enfermedad, eso declarado desde los años 50 por la Organización Mundial de la Salud, y pues no somos tan ignorantes como para no saberlos, pero hay un problema, ¿no? Desesperamos a la gente, ¿no? La gente nos llega a decir pues, que por su gusto muere, pues que lo entierren parado, ¿verdad? No comprenden que no es por nuestro gusto, que no es por nuestra voluntad. A nadie le gusta dañarse, pero tomar conciencia de nuestra problemática también lleva tiempo, lleva un buen tiempo. Entonces, aquí aprovechar que esto sea un medio seguro, no trayendo para acá toda la problemática que está allá. Aquí nosotros nos debemos confrontar continuamente que estamos en un lugar al que hemos venido pidiendo ayuda y no permitirnos fantasías que nos permitan fugarnos de nuestra responsabilidad para con nosotros mismos y para con los demás. ¿Cuál es la responsabilidad que tengo yo que atender para conmigo mismo y para con los demás? Darle tratamiento a mi enfermedad, encontrar la salida. No pretender asumir las responsabilidades que no pude asumir allá y que me trajo acá. Ya vimos que en el primer paso habíamos declarado que no nos podíamos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Tenemos la guía, la vamos llenando y decimos, sí, mi área física es ingobernable. Acá tenemos una guía de mentir, paso, ¿verdad? Que dice aquí. Bueno, en cuanto a la salud, al área física, al cuidado de la salud, con el puro consumo de sustancias que no son propias para el consumo humano, ya estamos descuidando nuestra salud, no nos estamos haciendo responsables, no vamos al médico, no comemos, etcétera, no cuidamos nuestra salud. Algún área de vida externa, el área familiar, ¿verdad? Algunas maneras en las que podemos mantener sanas nuestras relaciones con la familia son la comunicación, la comprensión, el amor, la generosidad, el afecto, el respeto, el perdón, la gratitud, la reparación de daños. Y vemos que no es que no queramos, es que no podemos. Tenemos un estilo de vida centrado en el consumo. Buscar la manera de consumir, y otra vez el mismo ciclo que les había propuesto. Dice aquí, por ejemplo, cómo afectamos negativamente el área familiar. Aquí dice abusos físicos, verbales, escenas embarazosas, falta de comunicación o aislamiento. En nosotros precisamente está el aislamiento.
como causa de la enfermedad y como resultado de la enfermedad. Es imposible mostrar lo que nos está pasando y cómo estamos consumiendo. Acá tenemos en la tabla de la progresividad de la enfermedad una de las etapas, el consumo a escondidas. ¿Cómo vas a mostrar la forma en que consumes? Tú te das cuenta que está pasando algo raro en ti y te das cuenta de que no puedes hacer nada al respecto. Al principio te preocupas por cómo tu forma de consumir interfiere con tu desarrollo en las otras áreas de tu vida. Después te preocupas por cómo tener que atender las otras áreas de tu vida puede interferir con tu consumo cuando ya estás completamente preso del consumo. Entonces, acá pues, se ve que no nos podemos hacer responsables de esas áreas. El área económica, cuando era el alcohol, aún así era problemático, ¿verdad? Y les tocó también al principio de la época de la prohibición. Aquí tampoco está la legalidad o la ilegalidad de las sustancias que consumes, ¿verdad? Porque eso va variando con el tiempo. Entonces, pero también el área económica, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Cuando se dispara la necesidad de empezar a consumir, el adicto hace literalmente cualquier cosa por empezar a consumir. Literalmente. Cosas con las cuales no estés de acuerdo. Cosas que sepas tú que están mal hechas. Pero tienes esa necesidad que no puedes dejar de atender. Y una vez iniciado el consumo, como no lo puedes interrumpir, cuando se dispara la compulsión, y utilizo la palabra disparo para que más o menos se entienda, el adicto hace literalmente cualquier cosa por seguir consumiendo. Entonces esta es la situación. Está la situación y está la solución. Hay una solución, tengo una enfermedad, pero la frase que debe de seguir ahí, tengo una opción de cómo vivir. Y debo de confrontarme yo con el hecho de que he llegado aquí pidiendo ayuda para cambiar de vida, no para vivir otras cosas, sino para vivir lo que tenga que vivir, porque yo no soy el que designo lo que voy a vivir. En nuestro tercer paso se nos dice que tenemos que dejar de jugar hacia Dios. Tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue, y esa es tu importancia. Y esa es la realidad. El tercer paso es la aceptación de lo que es. En el primer paso yo no puedo. En el segundo paso de alguna manera se puede. Respecto a esto me voy a permitir leerles esto. Y el tercer paso es, con tal de que se le devuelva la cordura, yo no le pongo condiciones a la vida. En primer lugar, porque yo, por más que le ponga condiciones, mis condiciones no tienen por qué ser satisfechas por la vida. Aquí tenemos otro libro de lecturas, de observaciones que nos hace uno de los cofundadores, que nos dice que acá en nuestro libro nos dice que no podíamos controlar nuestra manera de consumir porque estábamos desadaptados de la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad, porque teníamos una franca deficiencia mental y porque nuestros organismos estaban desadaptados de la vida. Creíamos que las circunstancias nos impulsaban a consumir. Cuando tratamos de controlar las circunstancias y no pudimos hacerlo de nuestra satisfacción, nuestra manera de consumir se hizo incontrolable. Nunca se nos ocurrió pensar que nosotros éramos los que teníamos que adaptarnos a las circunstancias. Ese número uno de esta otra literatura nos dice aquí, con frecuencia se dice aquí, que tal vez nomás nos interesemos en que desaparezca el síntoma. Pero cualquiera que conozca la personalidad del adicto por medio del trato personal sabe que ningún adicto verdadero deja de consumir permanentemente la remisión del síntoma, permanentemente. Porque acuérdense que está el peligro latente de volver a reincidir. La recaída no es un suceso, es un proceso. Muchos de nosotros, estando aquí en un proceso pretendidamente de recuperación,
pudiéramos estar en un proceso de recaída, porque lo que vamos obteniendo con nuestra recuperación, con nuestra salida de nuestra problemática, nos debe ser gratificante, porque si no nos es gratificante, volverá a operar la ley de la gravedad del dolor y volveremos a caer otra vez en lo mismo. Y para esto se necesita un cambio, ¿no? Aquí dice: cualquiera que conozca la personalidad del adicto sabe que ningún adicto verdadero deja de consumir permanentemente, a menos que, aquí ponen sufra, a menos que experimente un gran cambio. Aquí en el capítulo 2, compañeros, nos dice el que nos habla de la solución, cuando le preguntan a otro médico muy famoso, al doctor Jung, un caso ya desesperado, le preguntaba si no había alguna excepción, y el doctor Jung, en cuanto a la medicina, lo que dice aquí es completamente aplicable en nuestros días aún. Los médicos saben lo que necesitamos, pero no pueden ayudarnos a llevarlo a cabo. Lo reconocen ellos y lo siguen reconociendo actualmente. Yo tengo contacto con especialistas de todo este tipo de cosas, y si alguien sabe de este tipo de cosas, cuando tú vayas a verlo, te remitirá para acá. Entonces aquí dice, hay una solución. Dice, le preguntó, ya era un caso desesperado, y preguntó: no hay ninguna excepción. ¿Tiene usted la mente de un adicto crónico? En los casos en que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie, le dice el doctor Jung, un gran psiquiatra, un gran conocedor de la mente. Y le preguntó: ¿no hay ninguna excepción? Y le dijo: sí, aquí y allá de vez en cuando. Para mí estos casos son fenómenos. Algunos adictos han tenido experiencias espirituales vitales. Estas experiencias espirituales no son más que cambios revolucionarios en la actitud hacia nuestra vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central ahora es que nuestro Creador está dentro de nosotros y está haciendo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Parecen ser, dice el doctor, son fenómenos por lo raro, parecen ser de la naturaleza de enormes desplazamientos y reajustes emocionales, desechadas repentinamente las ideas, emociones y actitudes que fueron una vez las fuerzas directrices de las vidas de estos hombres. Un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. Yo he tratado de producir dentro de usted un arreglo emocional de esta índole. He empleado estos métodos con muchos individuos y han dado resultados satisfactorios, pero nunca he tenido éxito con un adicto de sus características. Con otro tipo de enfermedades mentales. Las enfermedades mentales ahora se llaman trastornos de personalidad. Hay un catálogo de los trastornos de personalidad, entre los cuales está el trastorno de la adicción, también el trastorno de la coadicción o dependencia, porque cualquier persona que tenga una relación de compromiso con un adicto también va a desarrollar la enfermedad de la coadicción o la codependencia. Y el tratamiento para ellos es el mismo que el tratamiento para nosotros. ¿Y en qué se centra ese tratamiento? No en cómo puedan evitar que el adicto o cómo puedan hacer que el adicto salga de su situación. Eso le corresponde al adicto. Lo que tiene que hacer la familia, los amigos, es estar bien ellos. El tratamiento es para que ellos estén bien. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor. Entonces, aquí nos dice cuál es. Aquí nadie sana siendo el mismo. Para sanar tenemos que transformarnos. Tenemos que parecernos lo menos posible a lo que éramos cuando llegamos. Aparte, por lo que les dije, la recuperación nos debe ser gratificante. Si no nos es gratificante, va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor y volveremos a consumir. Si no estamos
agradecidos, si no hay gratitud por lo que se está presentando, que era imposible que se presentara por nuestra impotencia de no poder no consumir, ¿verdad? Es porque tenemos centrada la atención en lo que no está y no en lo que se está dando, compañeros. Lo que se está dando nos bastaría para inducir una confianza. Voy a cambiar la palabra fe por la palabra confianza. Yo no puedo, de alguna manera se puede, yo dejo de ponerle condiciones a la vida, porque en primer lugar no soy nadie para ponerle condiciones. Vamos a dejar de jugar a ser Dios, dice aquí, no da resultado. Teníamos un nuevo patrón, él es el que determina. Todas esas palabras son metafóricas. Estamos hablando de lo espiritual con palabras, y lo espiritual pertenece al mundo de lo sin forma, a lo no conceptual. Nada más que no me puedo quedar callado, les tengo que dar algunos indicadores para ver si nos vamos entendiendo. ¿Verdad? Entonces, ese es el tercer paso, la aceptación de lo que es la práctica espiritual esencial. La aceptación es locura discutir con eso, lo que es, ya es. Pero somos tercos, obsesivos, ya vimos que queremos meter una pieza de rompecabezas en la caja. Perdemos una gran cantidad de energía psíquica, y aparte, ante eso, vivimos la emoción de la frustración. La frustración es cuando suceden las cosas, ves el contenido, el momento empañado, porque está sucediendo lo que tú dices que no debería suceder, o lo ves deficiente, porque no está sucediendo lo que tú con toda tu autoridad dices que debería suceder, cuando esa autoridad no existe. Entonces aquí es que esto sea un medio seguro. Está el enfermo en su responsabilidad. Está el enfermo en su responsabilidad. La familia ve que tiene problemas, quiere que salga adelante. El medio seguro es que aquella situación se quede allá y él venga aquí a resolver su problema. La codependencia, otra adicción. Y de eso hablo yo con los grupos de codependientes. ¿Alguien gusta compartir? No podemos salir de nuestra situación. Aquí lo vemos constantemente. Esto no es fácil. ¿Cuál es mi responsabilidad actual? Salir de mi situación. Si no puedo enfrentar la situación, si creo que tengo que cumplir con otra responsabilidad que no tengo la capacidad de cumplir, ¿cuál es la consecuencia inmediata? ¿Cuál es? Aquí la estoy viendo. El tiempo, la vida, una gran maestra, nos da tiempo. Que se acumule el dolor y el sufrimiento. ¿Cómo que no cambia? Yo siempre he sido así. Y yo no cambio, yo estoy orgulloso de no cambiar. Yo voy a tirar esa pared a cabezazos hasta que te abollas la pared. Digo la cabeza, ¿verdad? Pues no cambio. Yo siempre he sido así. No puedo adquirir todo lo que aquí hay. No puedo llevar a la vida los valores de la comunidad terapéutica. El amor responsable. Darle a la persona lo que necesita y no lo que quiere. Aunque tenga yo que soportar la molestia en primera instancia de aquella persona por no darle lo que necesita. Acá, cuando hablamos del tercer paso, dice que teníamos un nuevo patrón, que siendo el Todopoderoso, si nos manteníamos cerca de Él, a una distancia cero, con Él en nosotros, y hacíamos bien su trabajo. Nosotros estamos combatiendo el egoísmo, el egocentrismo y la autoobsesión, cuestiones que toda la humanidad tiene. Aquí no estigmaticemos más la adicción al consumo que las adicciones a conductas.
Aquí, aprovechando que están ustedes, se los digo. Aprovechando que vienen de visita, pues para ver si se enteran. Entonces, si alguien nos da todo lo que necesitamos, hay el problema de que no nos da todo lo que queremos. Y preferimos lo que queremos a lo que necesitamos. Y ahí viene la pena. Me debo de liberar de mi propio encadenamiento. Yo no puedo quedar a merced de las circunstancias, yo como adicto al consumo. Y los adictos que muestran su enfermedad con otro tipo de conductas o actividades autodestructivas y dañinas para ellos mismos, tampoco pueden quedar a merced de las circunstancias. La circularidad de la información. Acá, el que la comunidad sea agente de cambio, el que cada quien uno de nosotros asuma parte de la responsabilidad en el cambio de los demás en nuestro propio beneficio, porque ya nosotros vamos a practicar ya el egoísmo inteligente y no el egoísmo estúpido. El egoísmo, los pueriles en cuanto al grado de desarrollo trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta trabajan en el beneficio de los demás, porque se dan cuenta que es la forma directa de alcanzar nuestro propio beneficio. Son las cosas que aquí tenemos que aprender, no, que llevar a la vida, que vivir. Nuestras vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlos. Esto es la compasión. Que para el prólogo de este libro es lo que hace más lo más valioso que podemos encontrar aquí. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo, la autoobsesión, el egocentrismo. La fuente de toda la felicidad, pensar en los demás. Vamos a pasar de la lógica mundana a la lógica que rige la dimensión espiritual. Para recibir hay que dar. No hay forma de que dando no recibas. Aquí nos hablaron en las lecturas últimas de nuestra primera junta, se basa en lecturas de este libro de lecturas diarias, y nos hablan de un cambio, nos hablan de un cambio. Dice: estoy tratando de no querer recibir todo y no dar nada. Acá soy realmente sincero, me puedo ya mostrar, o todavía tiene gran importancia la imagen que creo que los demás tienen de mí. Porque el ser humano es como un actor que cree que goza de cierta reputación, que en el fondo sabe que no merece y que aparte teme ser descubierto. Ese egocentrismo, ese creer que todos están pendientes de nosotros cuando todos están viendo su propia película. Dice aquí: sigo todavía practicando el recibir todo y no dar nada. Sigo todavía pretendiendo que puedo recibir sin dar, porque eso nunca se logra. Nuestras vidas dependen de la constante preocupación que tenemos. Estos son ingredientes terapéuticos, no son cuestiones de moral ni nada. Es para combatir nuestra autoobsesión y nuestro egocentrismo. Y como ya están aquí, pues los comparto con ustedes también, Padrino. Sí. Buenas tardes, familia. Mi nombre es Alejandro, soy uno más. Esta parte de la codependencia, yo me quedé en eso. Por ejemplo, yo sé que soy dependiente a la sustancia psicoactiva. De alguna manera la codependencia, cuando está uno en el proceso de querer encontrar la salida, viene siendo cuando siente uno una emoción porque las cosas o las situaciones no estén como piensa uno que deben de estar. Ahí también se va desarrollando la codependencia y sigue siendo el mismo egocentrismo. Es exactamente el mismo funcionamiento con la codependencia o coadicción.
bueno, el primer paso, este programa, ya saben que se ha extendido a manejar todo tipo de adicciones. El programa, lo que se conoce como programas de 12 pasos. Y el programa es idéntico, excepto en el primer paso, y es para que cada uno de nosotros lo apliquemos. Los coadictos o codependientes no vienen aquí a aprender o a pretender que asumir la responsabilidad de que la otra persona resuelva su situación. Eso está en sus manos y es responsabilidad suya. La responsabilidad mía es estar bien yo, porque está mucho más estigmatizada la adicción al consumo de sustancias que otro tipo de adicciones. Vamos a hablar de la codependencia. El primer paso, yo soy impotente ante la vida de otras personas. Yo no puedo pretender controlar la vida de otras personas. Con eso estoy provocándome una actitud autodestructiva yo también. La codependencia consiste en estar total o casi totalmente centrados en una persona, un lugar o en algo fuera de nosotros. Se caracteriza por una negación inconsciente de nuestras emociones. La negación es una respuesta humana natural a situaciones a las que no podemos hacer frente, o no podemos permitirnos sentir. También se eleva a nivel de necesidad primaria de supervivencia. Generalmente es nuestra forma de protegernos, es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia en determinadas situaciones. Aquí la libertad que venimos es ser responsables de nuestro estado emocional. Los enfermos de la adicción al consumo y los enfermos de otro tipo de adicciones. Ser responsables de nuestro estado emocional. No decir que yo estoy mal porque el otro está mal. ¿Alguien gusta compartir algo? Entonces, aquí tenemos varios bloques de construcción de la base espiritual para la vida. Por ejemplo, el estar en el presente, ¿no? Ya les mencioné ahorita combatir la autoobsesión o el egocentrismo. Yo les hago preguntas fáciles de resolver. ¿Qué tanto del tiempo piensan en ustedes mismos y qué tanto del tiempo, en porcentajes, piensan en los demás? Hay otro bloque de construcción, el estar en el ahora. Pensar que el pasado o el futuro son más importantes es una mentira de acuerdo a la espiritualidad, porque la espiritualidad solo consiste de este momento. Cuando decimos el ser, la vida, una eterna, que está más allá de las miles de formas de vida sujetas al nacimiento de la muerte, pero no solo más allá, sino también profundamente en su interior, como su esencia más invisible e indestructible, donde la esencia es lo que no cambia, todo lo demás es lo que sí cambia. Aquí también en nuestro problema hay una parte central de nuestra problemática, que es acabar con el ego. Y ese ego no es ese se siente muy ego, no. El ego es el falso yo. Y es un tema importantísimo a tratar. El falso yo surge de identificarme con lo que no soy. Identificarme la identidad es una operación lógica. Viene de idem facere. Decir que lo que yo pongo acá es lo mismo que lo que pongo acá. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? No es tu nombre. Eso no me dice nada de tu esencia. Tu nombre habla de tus circunstancias, de dónde naciste, de cuál es tu sociedad, ¿no? Hay a quienes les pusieron, si no al egipcio, a otros les pusieron a Mohamed o como les hayan puesto, ¿no? Eso no te dice de ti.
Si te identificas con tu cuerpo, ¿con cuál cuerpo te estás identificando? El cuerpo se renueva cada 7 años. ¿Te identificas con el cuerpo cuando cabía en una cajita así o cuando va a caber en un cajón así? Todo cambia en lo esencial. ¿Te identificas con tus pensamientos? ¿Con cuáles pensamientos te identificas? Nadie se baña 2 veces en el mismo río, nadie está 2 veces en el mismo cuerpo, ni nadie es 2 veces la misma persona. Entonces, yo, que pertenezco a la dimensión espiritual viviendo una experiencia humana, el falso yo es lo que no soy, ¿verdad? El yo que soy yo, o el ustedes que son ustedes, no puedo verlo. Solo veo la forma que creo que son. Esa forma que veo no siempre será. Pero lo que son ustedes vivirá eternamente. Aquí ya estamos metidos en el terreno de la espiritualidad. Yo soy. Y cuando construimos este tipo de operaciones lógicas, lo que se pone de este lado tiene que ser de la misma naturaleza que se pone acá. Por ejemplo, en una igualdad, si aquí ponemos peras y acá ponemos manzanas, pues está mal. Si ponemos peras, tenemos que poner peras. Acá si ponemos algo que pertenece a la dimensión espiritual, acá tenemos que poner algo que pertenece a la dimensión espiritual. Entonces yo digo, yo soy, y me quedo satisfecho con el silencio que sigue a eso. Para hablar de lo que estamos hablando, que pertenece a lo del mundo sin forma, a lo no conceptual, no hay palabras. Hay indicadores tal vez que nos paran. Entonces, les decía yo, otro de los pilares de los bloques de construcción de la base espiritual para la vida sería la respuesta: ¿a qué tanto del tiempo piensan en el pasado o en el futuro? ¿Consideran el pasado o el futuro más importante que este momento? Pues ahí ya parten de un error craso, porque este momento es el único que hay. Eso no se entiende con la mente. Creemos que hay muchos momentos, pero lo que cambia es el contenido de la mente. Esta es la construcción de la base espiritual para la vida. Se los voy a decir de esta forma. Me encontraba lamentando el pasado y con temor al futuro. De pronto mi Señor habló. Mi nombre es Yo Soy. Hizo una pausa. Aguardé, él continuó. Es difícil vivir en el pasado con sus errores y lamentaciones. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Era. Es difícil vivir en el futuro con sus problemas y temores. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Seré. Vive cada momento y verás que no es difícil. Yo estoy ahí, mi nombre es Yo Soy. Eso nos da una pauta, nos da un atisbo de por dónde debemos ir. La espiritualidad es caminar con Dios en lugar de caminar solo. ¿Qué nos puede llevar a producir emociones que nos neguemos a vivir? Caminar solos da miedo, compañeros. Y el miedo es una hebra que llevamos entretejida todo. Caminar con Dios no hay ningún problema. ¿Y cómo puedo coincidir con Dios? Solo en el único momento con el que coincido con la vida. Para Dios puedo utilizar sinónimos, conceptos abiertos, para evitar que no vaya a haber cosas que me impidan llegar a adquirir la utilidad que debe tener. ¿Para qué lo necesito yo? Para tener una confianza que no sea limitada por lo que yo pienso de los contenidos de la vida y que tampoco sea limitada por lo que yo creo que es mi voluntad. Para saber que Él actúa a mi favor, para saber que yo no debo preocuparme, que siempre ocurre lo correcto, que todo suceso es una ayuda, que puesto que nuestra esencia es el amor, ni a la muerte hay que temer. Porque yo no puedo darme el lujo de quedar a merced de lo que pase. Yo me tengo que hacer responsable de mi estado emocional. Yo, al igual que todos ustedes, tenemos que dejar de justificar
que nuestro estado emocional esté mal por la actitud de los otros. Tenemos que adquirir la última de las libertades humanas. Mi actitud ante las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias, esa libertad nadie me la debe de poder quitar. Y eso ya nos lo pusieron como muestra. Estoy hablando de Víctor Frankl, el creador de la logoterapia. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? ¿Tienen alguna duda? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Germán y soy enfermo alcohólico. Adelante. Con respecto a lo que hablaba también Alejandro hace ratito, yo me quedé con la codependencia y lo que estaba hablando ahorita, y la responsabilidad de cada quien. El día de hoy yo estoy aquí por enfermo, puedo ser más responsable de mi enfermedad, y ahora el término de la codependencia hacia la droga. Entonces la codependencia va a ser hacia las otras personas, hacia echarle la culpa siempre a los demás. Entonces, a referirme a que, por ejemplo, hablamos de responsabilidad, de personalidad, hace un ratito igual, la personalidad que adquirimos dentro de los primeros 7 años de la vida y que el día de hoy se viene a manifestar. Entonces, dentro de la infancia, dentro de la psicología, vamos a tener la lactancia, la niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez. Entonces, por lo menos yo me quedo en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Porque yo no tengo responsabilidad y quiero echarle la culpa a los demás. Entonces, se va generando ese vínculo de codependencia entre dos personas, papá, hijo, esposa, hijo, con otras personas. Entonces, eso es lo que hay que romper, esa codependencia entre uno y otro, ¿no? Esos son sus problemas y yo resuelvo los míos, ¿no? Mi enfermedad, yo me la tengo que atender, porque por lo más que quiera mi esposa, por lo más que quiera mi madre, quitármela o arrancármela, no me la va a poder quitar, ¿no? Entonces, la codependencia me queda en ese aspecto, ¿no? O sea, se refiere a eso, a que cada quien es responsable de sus cosas, esa es tu responsabilidad. Cometiste un delito y tienes que pagar el día de hoy. Pero aquí no hubo ningún delito, ¿eh? No, o sea, por ejemplo, decir... Sí, aquí no hay culpa. Por ejemplo, que hubiera un robo, ¿no? Que yo cometiera un robo, pues digo, esa es tu responsabilidad, tú eres responsable de este robo y tú vas a ser responsable de pagar por lo que debes, ¿no? Entonces, la codependencia se refiere al yo voy y te saco de la cárcel, no importa cuánto tenga que pagar, ahorita si tengo que vender la casa o tenga que hacer lo que sea, con tal de que tú salgas de la cárcel. Entonces, la codependencia no se refiere a la sustancia. Yo soy el dependiente de la sustancia y la otra persona es la que es el codependiente, porque yo robé por consumir. Entonces yo voy a ser el responsable, no mi mamá, no mi papá. Sí, mira, codependencia se habla cuando la dependencia es a la conducta de otra persona, por eso se utiliza la palabra con. Codependencia a las sustancias, no ahí es directamente dependencia a las sustancias. Y debemos entender que aquí no hay nada de culpa, no tuvimos elección. El mal mente desea dejar de consumir es totalmente infructuoso, no hay nada de culpa, pero sí lo que hay es asumir cada quien la responsabilidad de su estado emocional, ¿verdad? La familia del adicto no puede decir que está mal o no puede pretender que él puede lograr, dice nuestra literatura. No les basta un consejo bien intencionado. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿No? Si tenemos la impotencia, por más que te aconsejen, pues no vas a poder tú dejar de reaccionar a la vida como estás reaccionando, ¿no? Y bueno, es lo que funciona aquí y de iglesia, ¿no? Y es una parte de la que ese tipo de grupos pues funciona porque cada quien está bajo su responsabilidad, bajo su voluntad, a diferencia que estás a fuerzas y estoy a fuerzas, estoy a fuerzas. No, aquí estamos
por necesidad. No, por necesidad. Pero por ejemplo, en lugares que digamos, estás a fuerzas, ahí ya no te va a funcionar porque la codependencia está siendo parte de la mamá o del papá, ¿no? Que está llevando, y es parte de lo que funciona y parte del programa, de que es libre, de que te deja libre albedrío. Tú eres responsable de lo que tú sí. pagas, ¿no? Aquí estamos por necesidad y por convicción propia, ¿no? Teóricamente, aquí deberíamos de hacer una entrevista inicial con las personas para que nos mostraran que están convencidos de que necesitan ayuda, ¿verdad? No más que para reducir el daño y para procurar ayudar un poco más, pues nos saltamos ese paso porque no vienen muy convencidos. Dice acá, dice por acá los que saben de esto, dice que nadie quiere curarse, que lo más quieren liberarse del síntoma, que contemporizamos, que disimulamos, que hacemos las cosas a medias, ¿verdad? Que muchos quieren dejar sentados que ya no tienen remedio, ¿verdad? Que la excepción es aquel que está dispuesto a liberarse de todo condicionamiento. Porque para liberarnos de esto, debemos de liberarnos de todos los condicionamientos, tanto de los internos, de los genéticos, como de los externos, para darle su valor prioritario a lo que estamos haciendo. ¿Verdad? ¿Cómo voy a cumplir? ¿Cómo voy a pretender cumplir la responsabilidad que tengo yo de pagar mi renta si vengo de allá porque no me puedo hacer responsable? ¿Cuál es la responsabilidad que sí debo asumir? La responsabilidad de tratar mi situación de salud, porque este es un problema de salud, no de comportamiento, y está más estigmatizado. Dice, si otras personas, no se trata como cualquier enfermedad, si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ello, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el adicto? ¿No? Con esta enfermedad viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida, acarrea malentendimiento, daño a personas que no tienen nada que ver con el problema, pero también hay una codependencia, y ya también estos grupos se han extendido para que esas personas estén bien y no pretendan que ellos pueden hacer. Cada quien tendrá que salir de su propio problema y cada quien tendrá que buscar la forma de tener dentro de sí un estado de bienestar, no de malestar. Sí. Y bueno, la codependencia es como imán, ¿no? Porque la persona adicta, la persona dependiente de cierta sustancia, va a buscar una persona codependiente para que se puedan siempre juntar y siempre puedan estar de la mano. Y la persona codependiente va a buscar a quién poder ayudar y a quién poder estar cuidando. Por ejemplo, la mamá. En ocasiones pues, llega a pasar la situación de que es una situación que es el que hace recaer el adicto, ¿no? ¿Por qué situación? Porque la mamá, el adicto ya va a su grupo, ¿no? Y la mamá o las cosas pues ya vas a dar mucho al grupo, ahora ya te pegaste al grupo, ya te quitaste la adicción. ¿Y por qué? Porque siempre va a buscar a quién está. Pero hay un malentendido, ¿eh? En los grupos para familiares y todo eso, no se va a aprender cómo manejar o cómo resolver el problema del adicto, sino que se va a practicar para que ellos, los familiares, estén bien por su parte y comprendan que con respecto al otro problema, la situación, que a fin de cuentas hay uno de los resultados a obtener en nuestra práctica espiritual, que es no lamentarnos por el pasado ni desear cerrar las puertas que nos llevan a él. Todo hecho, ningún suceso ocurre por y para sí mismo, ¿no? El que yo haya tenido esta adicción no me va a permitir recuperar algo que nunca tuve, sino me va a permitir obtener algo que nunca tuve y que es una vida mejor una vida mejor, y la vida mejor depende en cómo la vivo, no en lo que vivo. Lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe de servir. Otro principio de la espiritualidad es la transmutación, la alquimia, ¿no? Cómo convertir los mentales pesados, ¿no? Lo pesado que fue vivir todo lo que viví, sirve ahora para que esté en el mejor momento de mi vida, ¿no?
todo sirve para... Porque si no te dejas de lamentar por el pasado y sigues sufriendo por eso, volverá a operar la ley de la gravedad del dolor, ¿no? Entonces, como ven ustedes, es un tema sumamente amplio, que tiene muchos puntos a tocar, ¿no? Tú hablabas de la personalidad, de lo que vive uno durante niño. En otros grupos hablan de las huellas del alma, ¿verdad? De lo que viviste. Pero no, hay personas que han vivido experiencias peores y no se ha dado en ellos la situación del problema de salud. Negamos a vivir esas emociones. No comprender que las emociones son dones de la vida, se viven y pasan. Emociones de dolor, de sufrimiento, de lo que sea. Nosotros pretender que no sobreviviríamos a vivir eso y pretender escapar, ¿verdad? Estábamos desadaptados de la vida, en plena fuga de la realidad. Teníamos una franca deficiencia mental, la locura de repetir lo mismo a pesar de las consecuencias. Y nuestros cuerpos también estaban enfermos porque tenían la compulsión física, la alergia orgánica, ¿no? ¿Alguien más, compañeros? Pues entonces les agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias.